Hola, buenas noches. Soy Nasli Álvarez, estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, y para el curso de Procesos Psicológicos Superiores vamos a hablarles sobre algunas teorías propuestas por Vygotsky, Bandura, Piaget y Brunet, esto en compañía de Lucenaida Murillo y Mayra Pulido. Bueno, daremos inicio hablando sobre la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky considera de que el aprendizaje se construye a partir del contexto en el que vive un individuo, de que las funciones cognitivas se van a formar a partir de esas interacciones que tenemos con quienes nos rodean y con quienes tienen un poco más de experiencia que nosotros. Esta teoría tiene unos conceptos fundamentales, entre ellos el concepto de funciones mentales. Vygotsky considera de que los seres humanos tenemos dos tipos de funciones mentales, los inferiores y los superiores, los cuales los inferiores son esas funciones naturales que están determinadas de manera genética, como lo es la atención y la memoria, y las funciones mentales superiores, que son esas que se desarrollan a través de la interacción social y que también están mediadas por la base cultural en la que vive el individuo, que pueden encontrarse en lo que es la atención selectiva, lo que es el pensamiento lógico, lo que es la memoria lógica. También uno de sus conceptos fundamentales son las zonas de desarrollo. Él considera que hay tres zonas de desarrollo. La zona de desarrollo real, donde los seres humanos o los individuos tenemos unos conocimientos previos, que es lo que nosotros sabemos, logramos hacer por nosotros mismos, ¿sí? Lo que conocemos por nosotros mismos. La zona de desarrollo próximo, que es donde ya hay un proceso de aprendizaje, donde lo que hace el individuo es poder realizar a través de la ayuda que obtiene de otro, ¿sí? De una persona más competente. Y la zona de desarrollo potencial, que es lo que puede hacer a través de lo que aprende de otro, lo que el individuo logra hacer, lo que alcanza a hacer en el futuro, y pues es necesario de que haya la orientación de una persona más capacitada para poder así desarrollar o potenciar sus habilidades. Otro de los conceptos fundamentales que nos presenta la teoría sociocultural son las habilidades psicológicas, de que nosotros tenemos dos funciones, una función interpsicológica y una función intrapsicológica. La función interpsicológica, donde los procesos de aprendizaje ocurren a través o a nivel social, donde nosotros aprendemos a través de la interacción social y la colaboración de otros, y la función intrapsicológica, que es ese proceso de aprendizaje que ocurre a nivel personal, o sea, lo que nosotros construimos de manera interna, lo que nosotros construimos a nivel personal, y se da también pues después de la función interpsicológica. Y ya para finalizar encontramos como concepto principal y fundamental también lo que son las herramientas psicológicas. Estas son dadas también según la cultura del individuo, que puede ser o podríamos denominar esas herramientas como lo son los números, las palabras, los símbolos, ¿sí? Y algo que influye de manera pues relevante es el lenguaje, que también se distinguen unas etapas en ese lenguaje, porque hablamos lo que es el habla social, donde hay una comunicación hacia otros, donde nos dirigimos hacia otros, un habla egocéntrica, que es esa habla que nosotros hacemos en voz alta, pero para nosotros mismos, y el habla interna, que es esa habla silenciosa, es esa habla mental, que es la base para nuestra autorregulación. La teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget propone que el desarrollo cognitivo se da a partir de 4 etapas, donde se desarrollan 2 tipos de acciones o conocimientos, que son las acciones lógico-matemáticas y las acciones físicas. Jean Piaget maneja 4 conceptos básicos. El primero es la asimilación, que es el proceso donde se incorporan eventos, objetos, nuevos conceptos a las formas de pensamiento. El segundo concepto es la acomodación, que es donde al llegar cosas nuevas se reorganizan los conceptos que ya teníamos y se adaptan a esas nuevas situaciones. Luego tenemos los esquemas, que son la forma en que se recibe, se organiza la información y se interpreta. Jean Piaget maneja un concepto también de conocimiento humano, no como una copia de la realidad, sino como una construcción, que además es transitoria y se va adaptando o se va reorganizando de acuerdo a las circunstancias. Y esa reorganización se da a partir de los esquemas. Inicialmente les planteaba que Piaget dice que el desarrollo cognitivo se da a partir de 4 etapas. La primera etapa que él plantea es la etapa sensoriomotora, de 0 a 2 años. Es una etapa marcada por el desarrollo de los 5 sentidos, donde el individuo, según lo plantea él, a medida que aumenta su movimiento, aumenta su desarrollo cognitivo. Tiene un deseo de experimentar, de conocer lo que hay a su alrededor a través de la vista, el oído, el olfato. Es una etapa que él plantea que es marcada por el egocentrismo, donde el individuo se centra en sí mismo y todo el conocimiento está enfocado en sí mismo y en su beneficio. El mayor logro cognitivo de esta etapa es entender la permanencia del objeto, donde el niño entiende que aunque la mamá se esconda, sigue existiendo y no desaparece.
La segunda etapa que tenemos es la etapa preoperacional, que va de los 2 aproximadamente hasta los 7 años. Es una etapa simbólica, intuitiva, donde el niño es fantasioso, sigue siendo marcada por el egocentrismo, pero debido a que ya se activa la curiosidad y se sale un poco ya de los sentidos que siguen en desarrollo, pero no son la única base de adquirir conocimiento, entonces ahora el niño activa, empieza a preguntar, a darse cuenta de que en el entorno hay cosas que él no entiende y empieza a preguntar, a experimentar para poder entenderlas. Esa etapa es sumamente importante porque en ella se desarrollan los reflejos, se pulen las capacidades sensoriales de los sentidos y ya se empieza también a entender y el mundo que nos rodea. La tercera etapa es la etapa de operaciones concretas. Ya Piaget plantea que en este momento el niño es capaz de ordenar objetos, tiene un razonamiento inductivo, es capaz de clasificar, construir estructuras mentales, tiene un lenguaje más completo y es capaz de entender que si yo tomo un vaso de agua pequeño y lo vacío en una vasija o en un vaso mucho más grande, la cantidad de agua sigue siendo la misma. Es una capacidad para entender que no se modifica la cantidad solo porque yo la cambio a algo más grande. En esta etapa, el individuo entiende que es único, que en sus pensamientos y en sus sentimientos, y es capaz de ahora ponerse en los zapatos de los demás. Y finalmente, para Piaget, la cuarta etapa es la etapa de las operaciones formales. Para él es la etapa final, aunque plantea que el desarrollo cognitivo se da a lo largo de la vida y va madurando y se va transformando. Para él esta etapa de operaciones completas es la más importante, donde hay un desarrollo ya de la capacidad lógico-matemática de una manera plena, donde hay una comprensión profunda de la identidad personal y de la moral. Y también se llega a ser capaz de entender y comprender a los demás. Se tiene ya en esta etapa un pensamiento deductivo y se es capaz de planificar y priorizar las actividades de la vida. Para Piaget, este es el ideal de desarrollo al que todo ser humano debe llegar. Aunque él plantea unas edades, dice que esas edades pueden variar. Y eso tiene que ver mucho con el ambiente que rodea al individuo. Entre más favorable sea el ambiente, pues más fácil y más rápido se van a desarrollar cada una de estas etapas. Es importante entender que esta teoría tiene una aplicación actual y uno de los grandes aportes a la educación y a la pedagogía ha sido organizar la educación preescolar y primaria a partir de las etapas de desarrollo que Piaget planteó. Entonces, por eso se adecuó la educación a como él lo planteó. También la importancia del juego, sobre todo en la etapa preoperacional. Él dice que el juego es sumamente importante, hacer juegos de roles, juegos simbólicos que lleven a entender el niño cómo actúan los demás y por qué lo hacen. Y también el aprendizaje basado en problemas, que lo lleve a explorar diferentes formas para resolver. A continuación hablaremos de la teoría del desarrollo humano de Jerome Bruner. Hoy vamos a explorar una de las teorías más influyentes en el campo de la psicología del desarrollo, la teoría del aprendizaje de Jerome Bruner. Antes de entrar en detalles, es importante comprender desde qué enfoque o desde qué paradigma trabajaba Bruner. Bruner básicamente se situaba dentro de un paradigma muy constructivista. ¿Qué quiere decir eso? Él consideraba que el conocimiento no se recibe de una forma pasiva, sino que más bien el ser humano lo iba construyendo. Explorando desde un terreno nuevo, el individuo inicia con una organización, enseguida de categorizar y finalmente le da un sentido a la información a medida que va interactuando con esa información. Él empieza por una preferencia por la investigación específicamente del desarrollo humano y dice que este paradigma se resume en la mente como el funcionamiento cualitativo del cerebro. ¿Esto para qué sirve? Nos permite llegar a la construcción de mapas mentales. Una de sus ideas más claves es que el desarrollo cognitivo está muy relacionado y tiene mucho que ver con la forma en que las personas representan mentalmente la realidad. Bruner distinguía 3 formas principales de representación que aparecen a medida que el niño va creciendo. Estas 3 formas las vemos en activa. En esta primera etapa los niños entienden y comprenden el mundo a través de la acción. Por ejemplo, ellos como niños saben montar en bicicleta porque lo han hecho, no porque puedan explicarlo con palabras, sino porque han montado bicicleta. Después nos habla de la siguiente representación, que es icónica. Después de que ya el niño empieza a montar bicicleta, empieza a usar imágenes mentales. Ya puede imaginarse un objeto o una situación sin tenerla delante. Solamente se le indica una palabra o se le indica una frase y ya el niño puede empezar a tener imágenes mentales. Después lo vemos simbólica. Finalmente, en esta etapa se llega a una de las etapas más abstractas, donde ya se usa el lenguaje, los números o los símbolos para representar alguna idea, como lo vemos acá representado. Esta representación tiene un mayor avance y lo podemos encontrar ya que utiliza el lenguaje, los símbolos y los códigos culturales, que son las que nos permiten estructurar todo el pensamiento.
Los mapas mentales no solo son simples esquemas o dibujos mentales que hacemos en nuestra mente, sino que pueden ser en realidad como nosotros podemos percibir y organizar el mundo que nos rodea de una manera mucho más clara o precisa. Cada persona puede construir de una manera muy distinta su mapa mental, porque cada quien interpreta la realidad desde su experiencia, desde cómo vive las cosas y también desde su cultura y los conocimientos previos que trae la persona. Por eso un mapa mental no podríamos decir que solo nos refleja información, porque el mapa mental también es como esa información que es entendida por quien la elabora, por su conocimiento previo y su cultura. Dice que requiere un lenguaje como mediador. Ahora, ¿cómo logramos plasmar una representación de la realidad? Aquí pues entraría mucho en juego el lenguaje. El lenguaje es una herramienta clave que nos permite convertir las ideas en símbolos, las palabras en estructuras y pues cuando hacemos un mapa mental estamos usando el lenguaje para clasificar conceptos, para vincularlos unos con otros y también como para jerarquizarlos. En otras palabras, el lenguaje podríamos decir que actúa como un puente frente a nuestro pensamiento interno y pues también es una forma externa de lo que nosotros podemos mostrar. Los mapas mentales son claves en el proceso de andamiaje. Los mapas mentales juegan un papel muy importante según lo que nos decía Brunner porque llama andamiaje y esto se refiere al apoyo que un maestro, un tutor o incluso es una herramienta que puede ofrecerle a un estudiante, a un niño para que construya su propio conocimiento y cuando el maestro, tutor, padre se da cuenta que ese conocimiento ya fue adquirido pues se retira paulatinamente para que lo empiece a hacer solo de acuerdo a lo que ya aprendió. Porque recordemos que un buen mapa mental puede ser una guía de aprendizaje, porque le da forma, orienta el pensamiento. Es como una estructura que sostiene temporalmente las ideas, mientras que el estudiante las va asimilando y las hace propias y pues ya las conoce de manera normal. Y esto sucede con el tiempo. Esa estructura pues puede coger forma de una manera muy necesaria porque el conocimiento ya se interiorizó. Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. La teoría del aprendizaje social de Albert Bandura considera de que los seres humanos, los individuos, aprendemos conductas, comportamientos, valores, actitudes a través de lo que observamos de los demás, a través de toda la información que recibimos de nuestro entorno. Y para él hay un proceso muy necesario que es el proceso de aprendizaje observacional, donde, como lo dije anteriormente, aprendemos a través de lo que visualizamos. Y hay unos momentos claves para ese proceso. Entre ellos está la atención, donde lo que hace el individuo es observar a su modelo, prestar la atención en la conducta o en el comportamiento y adquirir un aprendizaje. Lo sigue la retención, que lo que hace es guardar en su memoria de largo plazo esa información para luego poderla ejecutar. Lo que viene en la reproducción motriz, que ya es reproducir de manera física esas conductas o esos comportamientos que ha observado. ¿Para qué? Para poder obtener la habilidad y la actitud de imitarlas. Y la motivación, donde el individuo lo que hace es tener una conducta o un comportamiento dependiendo del tipo de refuerzo que reciba y la consecuencia que ésta tenga. Un refuerzo puede ser un refuerzo directo, como lo es un castigo o un premio, o un refuerzo vicario donde él aprende a través de las consecuencias que obtiene en otro solamente a través de la observación. Continuando con la presentación de Alfred Bandura, voy a hablarle acerca de los modelos de aprendizaje. Estos modelos de aprendizaje son individuos o situaciones observados en el proceso de aprendizaje, que los observa el niño o la persona para poder aprender de ellos. Bandura habla de 3 tipos. Está el modelo vivo, que es observar a un individuo real, realizar un comportamiento para luego imitarlo. Eso, un ejemplo sería el de los hijos con sus padres. Los hijos ven a sus padres comportarse, hablar y lo hacen de la misma manera. Está también el segundo tipo, que es el modelo de instrucción verbal. Es escuchar descripciones, instrucciones detalladas de un determinado comportamiento y luego actuar en función de esas instrucciones. Es como decirle al niño, mira, te vas a sentar derecho, con una buena postura, y el niño luego va a hacer lo que nosotros le estamos diciendo. Y finalmente está el modelo simbólico, que es un aprendizaje a través de medios de comunicación, donde se muestran determinados comportamientos. Eso es uno de los modelos que se utiliza mucho hoy y el cual están siguiendo los niños y jóvenes. Y es a través de películas, redes sociales, televisión, libros, que también enseñan comportamientos. Bueno, ahora hablaremos de las aplicaciones prácticas en la educación de acuerdo a la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Empezaremos por dejar claro que cuando hablamos del aprendizaje en el aula, muchas veces podemos pensar solo en lo que el estudiante memoriza, pero realmente para Albert Bandura, él propuso una visión más completa
que gran parte de lo que nosotros aprendemos o hacemos lo adquirimos observando a otros. Esa es la base más importante del aprendizaje social. Hoy vamos a mostrar cómo en la teoría de Albert Bandura se traduce como una estrategia más concreta que los docentes pueden aplicar en su práctica diaria. Primero, el modelado del comportamiento. Una de las ideas de Bandura es que aprendemos al observar, por eso el modelado es fundamental. ¿Esto qué quiere decir? En una escuela, por ejemplo, los profesores y también los compañeros actúan como un ejemplo a seguir para otros estudiantes. Si un docente muestra respeto, curiosidad o una perseverancia frente a una dificultad, el estudiante no solo escucha la lección, también aprende de esas actitudes y de esa forma de actuar. Quiere decir que no se trata solo de enseñar lo que es correcto, sino también de mostrar con el propio comportamiento para que el otro aprenda. Vemos también el aprendizaje colaborativo y este es otro pilar muy fundamental en el aprendizaje de grupo. Bandura resaltaba que el valor de aprender en interacción con los demás es cuando los estudiantes trabajan juntos, pueden intercambiar sus ideas, proponer, se apoyan, se corrigen y esto permite aprender colaborativamente. El modelado de resolución de problemas quiere decir que no basta solamente con resolver un problema, porque es clave mostrar cómo se está resolviendo. Por eso otra aplicación es que el docente o el estudiante más avanzado muestre un paso a paso de ese proceso del pensamiento detrás de una solución. Esto ayudará significativamente para crear una estrategia mental que sea muy útil y que vaya más allá de memorizar un resultado. La autoevaluación y la autorreflexión. Bandura también introducía el concepto de autorregulación y esto quiere decir que los estudiantes pueden observarse a sí mismos, evaluar cómo están aprendiendo y reflexionar sobre lo que pueden mejorar, haciendo una autoevaluación de sí mismos. El establecimiento de metas finalmente es una estrategia esencial para enseñar a los estudiantes y fijar objetivos claros. Las metas, cuando son específicas y alcanzables, tienden a motivar y a dar una dirección ante el aprendizaje. Bandura subrayaba que el simple hecho de proponerse una meta aumentaba la probabilidad de esforzarse y perseverar, porque estamos tratando de alcanzar esa meta, porque cuando se logra se refuerza la confianza en sí mismo. Esa ha sido la presentación de nuestro grupo de trabajo acerca de las teorías del aprendizaje de Vygotsky, Jean Piaget, Bandura y Brunner. Muchas gracias por su atención y una feliz noche.